Bienvenidos de nuevo a esta edición de Perspectiva Semanal de Macroeconomía para la semana del 4 al 7 de junio, reiniciando actividades luego de este festivo en el país. El mercado en los Estados Unidos pues inicia una semana en donde los inversionistas digieren ese dato de gasto personal que empezaba a enfriarse y a delatar señales sobre un enfriamiento en estas variables. Un dato muy económico, empezando porque es la medida de inflación preferida para la Reserva Federal y por supuesto nos da señales adicionales sobre cómo puede ser esa senda de política monetaria del emisor. Estos datos mostraron unas señales de debilidad económica y mejorando las probabilidades de recorte de tasas de interés para diciembre. El PCE general aumentó 2.7% en los últimos 12 meses, como se esperaba y sin cambios frente al mes anterior, mientras que el PCE subyacente, recordando que es el que excluye los precios de alimentos y energía, aumentó un 2.8% en esa misma base, de nuevo en línea con las expectativas de los analistas y se mantiene igual al dato anterior. Quizá la sorpresa estuvo en los gastos personales que aumentaron 0.2 frente al mes pasado, un poco por debajo de las expectativas que estaban en 0.3% y frente a la lectura del mes pasado de 0.8%. Es decir, que los consumidores parecen estar reduciendo su gasto. De hecho, en términos reales, esa variación pues fue negativa de 0.1%. Estos últimos datos empiezan a darle alivio al mercado de que posiblemente ese próximo recorte de tasas ocurra este año. Y en medio de esta narrativa, pues el viernes vimos unas acciones estadounidenses subiendo, revirtiendo pérdidas anteriores en las jornadas anteriores, precisamente pues por esa esperanza de que la inflación podría estar desacelerando. Ahora bien, cabe anotar que se debe mantener mucha cautela y no pues actuar únicamente bajo un dato aislado, pues la Reserva Federal deberá tener una gran cantidad de datos que le compruebe que la inflación en realidad se está dirigiendo hacia ese 2%. Que creemos que de mantenerse las cosas debería ser así, de mano pues de un debilitamiento del mercado laboral que podría estar conduciendo a una continua moderación en las ganancias salariales y que podría estar ayudando a esa corrección del PCE subyacente, además de una corrección en los precios de la vivienda que es una de las que más se demora en bajar. En ese sentido, esta semana será crucial para los mercados por esa publicación sobre el informe de mercado laboral de los Estados Unidos y que nos va a dar nuevas señales para la economía estadounidense y que se complementará con el dato de la semana anterior de gasto personal. Estos datos, pues vamos a conocer la tasa de desempleo y la creación de nóminas no agrícolas de mayo, teniendo en cuenta que en el mandato y en las decisiones que guían a la Reserva Federal, el empleo es uno de esos factores importantes junto con la inflación. Vale recordar que esas nóminas no agrícolas pues son muy importantes porque indican el cambio en el empleo en todas las empresas del sector agricultura, que en un aproximado abarca cerca del 80% de los trabajadores del país. Estamos esperando 185.000 nuevos empleos no agrícolas en mayo, un poco por encima de la medida del mercado que se ubica en 180.000, precisamente porque en los últimos 2 años en ese mes siempre hemos tenido una sorpresa alcista. En cuanto a la tasa de desempleo, estamos estimando un nivel de 3.9%, es decir, que se mantendría igual al dato anterior, consistente con los datos de alta frecuencia. Es decir, las solicitudes iniciales de desempleo que promediaron en el último mes 222.000, un poco por encima del mes pasado, pero pues no sugiere una ola inminente de despidos que pueda estar aumentando significativamente la tasa de desempleo en el corto plazo. Otra lectura importante pues será la de los salarios por hora, justamente por lo que les comentaba, y es por su efecto sobre la inflación de los servicios, que demostrar una nueva corrección como lo ha venido haciendo nos puede estar señalando que esas ganancias salariales y por ende la inflación de los servicios podría estar corrigiendo hacia adelante, apoyando la moderación del PCE subyacente.
Hablando de otras regiones, esta semana será muy importante por la decisión del Banco Central Europeo, en donde se espera que pueda haber un recorte de 25 puntos básicos, luego de haber conocido el último dato de inflación de mayo, en el que pues se mostró una tendencia bastante mixta. En general, pues el índice general aumentó un 2,6% en mayo y supera las previsiones, de hecho que estaba en 2,5%. La inflación subyacente aumenta hasta un 2,9%, que viene siendo el primer incremento en un año. Ese dato se conoce pues una semana antes de la reunión de política monetaria que vamos a conocer este jueves, en donde estamos anticipando ese recorte de 25 puntos básicos. Sería en realidad pues la primera acción de este tipo en 4 años, muy justificada con los comentarios que ya hemos escuchado de varias autoridades de la entidad, que ya han indicado recientemente pues su preferencia por un recorte de tasas esta semana. Si no se recortara las tasas, pues se podría estar indicando a los mercados que la inflación podría estar resurgiendo y que se necesitan tasas pues más restrictivas, algo que por el momento no creemos que vaya a suceder, pero sí es posible que durante la rueda de prensa se deje muy en claro que hacia adelante habrá incertidumbre, y si es necesario tomar una postura de tasas altas por más tiempo, también lo harán, muy en línea también con lo que hemos visto con las palabras del economista jefe del Banco Central Europeo, que ha indicado que el Banco Central va a recortar las tasas de interés esta semana, pero que la política monetaria debe seguir siendo restrictiva durante el resto del año, ya que no se espera que el crecimiento salarial se normalice hasta el 2026. Por el momento las apuestas están en que este año se reduzca al menos 60 puntos básicos, lo que significa 2 recortes de 25 puntos básicos, motivado con un descenso de la inflación que podría estar hasta el 2,5% para este 2024 y el 2,1% para el 2025, según conocimos en los últimos pronósticos de la Comisión Europea. Pues eso es todo por hoy y que tengan una muy buena semana. Bienvenidos a la perspectiva semanal macro local. En esta primera semana del mes de junio empezamos con el recaudo tributario, el cual la semana pasada la DIAN informó que en los primeros 4 meses del 2024 este recaudo habría caído un 10,3% nominal anual a 85,9 billones, comparado con los 95,8 billones que habíamos registrado en el mismo periodo del 2023. La mayor caída se concentró en el impuesto de renta, una caída del 51% anual, aunque también resalta la contracción en impuestos externos, una caída del 16% que se puede atribuir al diferencial de la TRM real y la proyectada en el plan financiero. La meta del Comité Autónomo de la Regla Fiscal proyectaba un recaudo de 98,3 billones para este periodo, es decir que el dato real tuvo una caída del 13% por debajo de lo esperado. En otros términos, del desfase frente a la meta total está en 12 billones de pesos. El total de esta meta, que es de 312 billones para el 2024, se ha alcanzado apenas un 27,5% del cumplimiento en este periodo del mes de abril. Creemos que será difícil lograr la meta de recaudo tributario del plan financiero debido a varios factores. Uno, la desaceleración económica que complica la recaudación de los impuestos locales. 2, una menor TRM a la prevista en el plan financiero que impide una mayor entrada de recursos por impuestos externos. 3, la negativa de la Corte Constitucional sobre la solicitud de incidente de impacto fiscal que buscaba modular el fallo sobre la deducibilidad de regalías y con la que esperaba recaudar cerca de 6 millones. 4, el cambio en la meta de recaudo por el proyecto de arbitramiento de litigios de 10 billones a 3,3 billones. En suma, creemos que el gobierno debe recortar sus gastos en al menos un 1% del PIB para preservar la sostenibilidad fiscal, aunque en el mediano y largo plazo el esfuerzo deberá ser mayor. Para este año, por ejemplo, el país se encuentra a la espera de realizar los incrementos del precio del diésel que siguen generando un déficit importante en el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles. En otros temas, en materia laboral, vimos cómo la semana pasada conocimos las cifras del mercado para el mes de abril. La tasa de desempleo nacional alcanzó el 10,6%, ligeramente inferior a la de hace un año de 10,7%. Como la tasa de ocupación fue menor, 57,2 versus el 57,7% del mes anterior, el comportamiento del desempleo se pudo atribuir a una mayor tasa de inactividad laboral. La tasa de desempleo urbano, que solo incluye las 13 ciudades principales, fue del 10,3%, muy inferior al nivel de hace un año del 11,1% y al pronóstico de los analistas encuestados del 11%. El dato
resultó cercano a nuestro pronóstico realizado por Investigaciones Económicas del 10.6%. En términos desestacionalizados, hubo una corrección del desempleo en abril, tanto en la cifra nacional como urbana. A pesar del dato, conviene mencionar que en la tendencia de los últimos meses sigue predominando un incremento del desempleo. Creemos que el descanso que está registrando el mercado laboral en abril es transitorio, pues el desempleo seguirá presionado, se da en un contexto de presiones inflacionarias, altas tasas de interés y desaceleración económica que está reteniendo la reactivación del crédito, especialmente empresarial, y en medio de un aumento de la incertidumbre laboral del país a medida que se discuten las reformas en el Congreso. Esta semana conoceremos exportaciones. El panorama actual del comercio exterior presenta retos significativos, pero también oportunidades para la diversificación y el fortalecimiento de las relaciones comerciales del país en el mercado internacional. La disminución en las exportaciones en lo corrido del año entre enero y marzo se ha dado atribuido en un casi 95% a la reducción en las ventas de combustibles y productos de industrias extractivas en un entorno de crecimiento más lento de los socios comerciales tradicionales, pero también de contracción en los precios de los productos como la hulla. Esta semana revelaremos los datos del mes de abril. Esperamos en Investigaciones Económicas que esas exportaciones han alcanzado los 4.300 millones de dólares, lo que implicaría un crecimiento anual frente al dato de hace un año, cuando fue de 3.739 millones. Esperamos que los precios internacionales de las materias primas, en especial del carbón y el petróleo, defiendan en parte los ingresos de este mes derivados de esas exportaciones. Además, el dinamismo económico de nuestros socios comerciales, si bien ha sido más lento, todavía motiva las ventas externas. Eso es todo por ahora. Esperamos una buena semana para todos.